Listo, bueno. Entonces, la clase anterior estábamos viendo como todo lo que tenía que ver con las técnicas de presentación de demandas y creo que el mensaje era bastante claro en torno a un aspecto que implicaba que al momento de contestar una demanda teníamos que, o sea, no solamente preocuparnos por el escrito y por la redacción, sino también de pronto mirar lo que tenía que ver con todo un planteamiento en relación pues, con lo que íbamos a alegar en la demanda. Entonces les decía yo que era importante no solamente de por sí la presentación de la demanda, sino analizar cuál era la acción que íbamos a interponer, cuáles eran las pretensiones y una serie de situaciones que se hacen importantes al momento de presentar una demanda, más allá de mirarlo simplemente como un ejercicio de escritura, porque pues muchos pensamos que presentar una demanda es simplemente escribir un papel. Y creo que el análisis es más grande. Yo en lo personal, y creo que he coincidido con muchos amigos y muchas amigas en ese sentido que litigan, y realmente a veces escribir es en lo que menos uno se demora. En lo que más uno se demora es en revisar la documentación, en analizar lo que va a presentarse. Todos esos aspectos son los que terminan a uno demorándolo en la realidad. Entonces, ahí miramos la necesidad de mirar la vía correcta, miramos algunas recomendaciones en cuanto a ser muy concretos, en cuanto a discusiones que se pueden presentar en lo que tiene que ver con acápites como los fundamentos de derecho, en acápites como los hechos, qué tan extensos deben ser. Yo les decía que hay que tener muy en cuenta quién es el que va a leer la demanda, que no es propiamente la contraparte, sino es el juez, y una serie de factores de importancia, reitero, que van mucho más allá de necesariamente escribir un documento o hacer el escrito de eso. Que yo les decía que incluso ese tipo de escritos pues ya están hechos. Eso uno baja fácilmente una minuta por internet y las minutas son buenas. Yo, por ejemplo, las uso porque hay una realidad que tampoco podemos negar y es que uno solamente aprende a hacer una demanda cuando le toca hacer la demanda. Y por ejemplo, yo soy civilista, si me quisiera denominar así, pero yo nunca, por ejemplo, he realizado o he escrito una demanda de una nulidad contractual, porque nunca he tenido un caso de esos y para que lo tengas porque me llegue. He realizado resolución de contrato, he realizado simulación, declaración de pertenencia, de reivindicatorio tampoco nunca lo he hecho, eh, de restitución de inmuebles sí, en materia de familia he hecho, por ejemplo, de sucesión, de patria potestad, de pérdida de patria potestad, de impugnación de paternidad, pero que uno tenga la posibilidad de haber realizado todas las demandas de todos los asuntos habidos por haber es un imposible. Entonces realmente eso no lo debería torturar a uno, porque para eso están las minutas en algunas bases de datos que son muy buenas, como por ejemplo unas de Legis, las de Billets, hay unas no tan buenas como de Notinet y otras, pero creo que la mejor minuta que puede existir es el mismo Código General del Proceso, ya que el Código General del Proceso nos dice claramente las pautas bajo las cuales se debe llevar a cabo una demanda en ese sentido. Entonces, digamos que la semana pasada, la antepasada, hablamos sobre ese tema y nos quedaron dos temas pendientes por abordar, que yo les decía que quería que abordáramos esta clase. Y es lo que tiene que ver, uno, con la petición de pruebas, que es un tema que lo voy a tocar hoy, pero que de una vez va de la mano con la contestación de demanda, porque pues tanto en demanda como en contestación se piden pruebas.
Y otro tema que tiene que ver con la acumulación de pretensiones, que son dos temas que a veces nos, nos complican un poco la vida al momento de redactar una demanda en sí. Entonces, en ese sentido, ¿por qué son importantes esos dos puntos? ¿O por qué me gusta recalcarlos? Recordemos la clase anterior, y era que yo les decía que en términos prácticos puede ser más difícil demandar que contestar una demanda, porque cuando usted contesta la demanda, eh, usted parte de la base de una historia que ya está contada. En cambio, cuando usted no contesta la demanda, sino que usted demanda, usted tiene que ser quien establece la historia o la historia que se va a contar. Mm, me explico, o me trato de explicar de una mejor manera. Esto, voy a poner un ejemplo que de pronto puede sonar, no sé, absurdo o puede sonar tonto, pero es como cuando a uno le establecen una conversación y uno parte de responder de lo que van preguntando en esa conversación. Y sobre todo cuando tiene uno un ánimo de mentir. Entonces, pongamos un escenario, de pronto metámosle morbo al tema, y es, por ejemplo, cuando uno tiene su pecado, llega donde su pareja y uno llega expectante a justificar qué es lo que estaba haciendo. Entonces, si usted llega a contar de ceros una historia, es mucho más complejo. Pero si usted llega a justificar su conducta de parte de una acusación que le están haciendo, puede ser mucho más sencillo, porque en ese sentido usted no sabe qué le van a decir. Entonces, sigo con el ejemplo tonto. Entonces, si por ejemplo yo eh, me vieron en algún lado, digamos mal parqueado, por decirlo así, y al verme por ahí en algún lado, yo llego donde mi pareja y ella me pregunta qué hizo hoy, para mí sería más difícil decir qué he hecho hoy, ¿no? Pero si ella me dice, lo vieron en tal lugar, para mí sería más fácil, con base en lo que ella me dice que me vieron y dónde me vieron, justificar mi conducta en ese caso. No sé si me haga entender a lo que voy de una forma muy, muy tonta. Y pasa lo mismo con las demandas y las contestaciones, es exactamente igual. Porque cuando yo voy a contarle al juez algo que yo quiero, yo tengo que decirle al juez claramente qué es lo que quiero y contarle toda, absolutamente toda la historia. En cambio, cuando yo voy a contestar la demanda, basado en lo que hizo esta parte procesal, yo le digo qué es lo que yo pienso y por qué la otra parte no tiene ninguna razón, pero incluso aprovechándome de los errores de la versión inicial de esa parte. Entonces, en ese sentido, sigue siendo mucho más fácil contestar que demandar, sin decir que contestar sea regalado. Contestar tiene también su complejidad. Lo más difícil realmente en un proceso es demostrar o probar, pero en ese ejercicio pues hay que tener mucho más cuidado. Y en ese sentido, si nos vamos a lo que tiene que ver con las pretensiones, pues ahí también se da ese problema. Porque si vamos a hablar de las pretensiones, en materia de derecho civil, recordemos que estamos hablando de justicia rogada. Y cuando es justicia rogada, recordemos que el juez no puede actuar ni ultra ni extra petita. Es decir, el juez solamente se puede guiar dentro de lo que le están pidiendo. ¿Y qué puede pasar? Que si yo no pido algo, después ya no lo pueda pedir. O después no vale la pena que me esté arrepintiendo por no haber pedido la totalidad de cosas que debía haber pedido en ese caso. Entonces ahí la complejidad es bastante, pero bastante grande. Entonces, antes de mirar lo de las pruebas, miremos lo de las pretensiones. Entonces,
la regla que tiene que ver con las pretensiones es una regla que, primero que todo, nos ubica en unas recomendaciones muy parecidas a las que teníamos como reglas generales para la presentación de la demanda. Y especialmente esas reglas, acá las voy a volver a proyectar, es que yo debo analizar exactamente ya no la vía que quiero abordar, sino que tengo que analizar exactamente qué es lo que quiero. Eso es como, hay un profesor, por ejemplo, un procesalista, un doctrinante, que él plantea que eso es como cuando usted se encuentra el genio de la lámpara, ¿no? Cuando usted se encuentra el genio de la lámpara, el genio le dice que le pida 3 deseos, pero el genio no le da una pista de cuáles deseos usted debe pedir. Y ahí viene el conflicto, ¿no? Es como cuando usted llega y le dicen que si quiere, que quisiera, y usted inmediatamente entra en una abstracción que no le es fácil precisar qué es lo que quiere. Y acá pasa exactamente lo mismo. El genio de la lámpara viene siendo el juez y uno es el que tiene que pedirle esos deseos, pero si uno no pide algo dentro de esos deseos, al momento de presentar la demanda, ya la oportunidad desaparece. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado frente a la presentación de la demanda y en lo relacionado con las pretensiones. Entonces ahí ya no vamos a hablar de escoger la vía adecuada, sino que pensar qué es lo que yo quiero lograr a través de esa vía. Imagínense, les cuento casos concretos y ahorita les muestro ejemplos. Una demanda de declaración de pertenencia, entonces, pero una demanda reivindicatoria. Cuando yo presento una demanda reivindicatoria, ¿qué es lo que yo pretendería o qué es lo que quisiera que el juez me reconozca? ¿Qué es lo que se persigue en una demanda reivindicatoria? ¿Mm? Que se le ¿Recuerdan? entregue el bien. Ok, recuperar lo que se llama el corpus, ¿no? Entonces la demanda reivindicatoria la inicia quién contra quién, José Ismael. Con el que tiene, puede ser el que tiene presuntamente la propiedad, con el que tiene la posesión. Ok, o sea, demanda el propietario al poseedor para que le devuelva lo suyo. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, eso no es suyo, devuélvamelo. Entonces, ese es mi objetivo principal con la demanda, ¿cierto? Pero, ¿qué otro tipo de objetivo podría tener yo en una demanda reivindicatoria, además de recuperar el bien? Con todos los frutos que ha dado ese bien, Exacto, ¿qué más? eh, de pronto las mejoras, no sé qué más, profe. Ok, no, está perfecto. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Que si yo presento la demanda, ojo, y yo no pido, yo solamente pido que me restituyan la propiedad, el juez me va a decir, perfecto, la propiedad es suya. Pero si yo no le pido al juez que me restituyan los frutos que yo dejé de percibir durante todo el tiempo que no tuve el bien, el juez no me lo va a conceder. Y si yo no le pido al juez que el juez me ordene que me indemnicen por los perjuicios o el deterioro causado al bien durante el tiempo que hubo un poseedor, el juez no me lo va a conceder. Entonces pongamos el ejemplo claro. Yo tenía una finca, en la finca entró un poseedor y luego de que el poseedor entró yo tenía 2000 palos de café y el poseedor cogió y tumbó todos los palos de café. ¿Para qué? Pues porque quería poner unas vacas. Entonces, primero yo demando pidiendo que me devuelva la finca o el terreno. Segundo,
yo no puedo presumir que el juez, adicional a eso, me solucione los demás problemas, sino que tengo que pedírselo en ese caso. O sea, si yo no lo pido, el juez no me lo decreta. Entonces yo tengo que pedirle al juez claramente que él, además de ordenar la restitución, ordene que el poseedor me pague los frutos, las ganancias económicas obtenidas durante el tiempo. Y dos, que el poseedor, además de pagarme eso, proceda a indemnizarme, por ejemplo, por todos esos 2.000 palos de café que tumbó. Eso es un perjuicio. Si yo no pido eso, ¿cómo se llama? La sentencia no va a poder fallar ahí porque sería incongruente, podría ser una sentencia por fuera de lo pedido, en ese caso. Podría ser una sentencia ultra petita o extra petita. Entonces, ese punto, por eso les digo que antes de uno preocuparse por la redacción de si esta sentencia, si esta pretensión es principal, secundaria, lo que sea, tengo que analizar que no se me quede nada por fuera, porque esto es derecho civil. Si estuviéramos en el mundo del derecho laboral, la situación cambia porque en el derecho laboral, ¿qué sucede? En el derecho laboral, el juez sí puede fallar de manera extrapetita. Es decir, yo en materia laboral no me preocupo, yo demando, demuestro que haya el contrato, de que el contrato laboral existe, pido algo que me deben y de ahí para adelante el juez me concede todo lo que encuentra. Pero en derecho privado no es así, en derecho civil no es así. El juez civil en ningún momento extiende la mano para salvaguardar eso porque eso es algo que roza con la incongruencia y roza con una prohibición de que no pueda actuar en ese sentido de oficio, en ese caso. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Les pongo un ejemplo diferente. Procesos de declaración de pertenencia. Entonces vamos al proceso de declaración de pertenencia. ¿Qué pasa en el proceso de declaración de pertenencia? O sea, estoy tratando de poner un ejemplo muy sencillo, porque los ejemplos podrían ser muchos. Pero, por ejemplo, si yo voy y miro en el Código General de Proceso, el artículo 375, es el que tiene que ver con la acción de declaración de pertenencia. Y voy y miro las reglas de la acción de declaración de pertenencia. Recuerden que la acción de declaración de pertenencia es la que inicia el poseedor para que lo declaren propietario en virtud de la usucapión o prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, si yo inicio este tipo de acción, acá se dice lo siguiente. Y es que dice que para demandar yo debo hacer comparecer al proceso a todos los que tengan derechos reales sobre el bien. Entonces, el artículo 375 en el numeral 5 dice lo siguiente, dice, a la demanda se debe acompañar un certificado del registrador de instrumentos públicos en donde consten las personas que figuran como titulares de derechos reales principales sujetos a registro. Todos ellos son litis consorte necesarios, deben ser demandados. Y por acá dice, siempre que en el certificado figure determinada persona como titular de un derecho real sobre el bien, la demanda deberá recaer o dirigirse contra ella. Cuando el bien esté grabado con una hipoteca o con una prenda, también debe citarse al acreedor hipotecario o prendiario. Entonces esto ha suscitado muchas discusiones en la práctica en el siguiente sentido. Uno, una primera discusión que se presenta es yo para qué vinculo a este tipo de proceso al acreedor hipotecario. Entonces hay una teoría que dice que yo cito al acreedor hipotecario con una finalidad muy clara y es porque la hipoteca a mí me da un derecho de persecución. Recordemos en qué consiste el derecho de persecución en la hipoteca. Y es que yo puedo perseguir el bien sin importar en cabeza de quién se encuentre.
¿Qué quiere decir eso? Que a mí no me importa si el bien cambia de propietario, sea a título oneroso, a título gratuito, por acto entre hijos, por causa de muerte. Yo como acreedor hipotecario puedo llegar a perseguir el bien en cabeza de quien esté. Y por consiguiente, si el bien pasa a ser del propietario, o sea, perdón, del poseedor, el poseedor es declarado propietario del bien en virtud de la prescripción, yo como acreedor hipotecario conservo ese derecho de persecución. Hay quienes dicen otra teoría y dice que eso no es así, que yo cuando adquiero por prescripción, yo saneo el bien y eso hace que la prescripción elimine cualquier tipo de gravamen que exista sobre el bien, en ese caso. Entonces, incluso que desaparezcan las hipotecas, porque pues yo también ahí estoy castigando inmediatamente el hecho de que el acreedor hipotecario no haya hecho efectivo la persecución de la garantía inmobiliaria para garantizar el pago de su obligación. En ese caso, entonces, según esta teoría, yo citaría al proceso de declaración de pertenencia al acreedor hipotecario, no para que éste ejerza su derecho de persecución, sino que para que éste obstaculice la declaración de pertenencia, o sea, éste logre demostrar que no se puede adquirir por prescripción porque no se tiene el tiempo, por lo que sea, y de esa manera demostrar que él aún que, perdón, que el poseedor no puede pasar a ser propietario y él conserva el derecho de persecución. Entonces esa discusión se ha trasladado al mundo procesal. ¿En qué sentido? Y dicen, ojo, si usted pide que lo declaren propietario, el bien aparece grabado con una hipoteca y usted demuestra que es poseedor hace tanto tiempo que reúne los requisitos, el juez en la sentencia lo va a declarar propietario. Y si bien es un efecto de la prescripción eliminar cualquier tipo de gravamen y sanear el bien, si usted no le pide al juez, dentro de las pretensiones, que como consecuencia de la declaración de pertenencia cancele la hipoteca, el juez no lo puede hacer. O sea que usted le tocaría iniciar otro tipo de proceso judicial para que se declare la extinción de la hipoteca y se ordene su cancelación. Conclusión. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Presentar una demanda de declaración de pertenencia en la cual mi pretensión principal va a ser que me declaren propietario. Mis pretensiones subsidiarias van a ser cuáles? Que como consecuencia de la prescripción adquisitiva se declare extinguida la hipoteca y como consecuencia de declarar extinguida la hipoteca se ordene su cancelación en el registro. Si yo no pido eso, el juez no me lo concede y pues pareciera algo ilógico que yo tenga que iniciar otro tipo de proceso para eso. Pero simplemente es un formalismo procesal en el cual lo que yo no pida no me lo van a conceder. ¿Me hago entender ahí? ¿Soy claro con eso o no? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Hay unos eventos en los cuales yo me puedo equivocar en las pretensiones y el juez me puede, digamos que, ajustar la demanda, pero no en el sentido que estamos hablando, porque no sería un sentido ultra ni extrapetita, sino en un sentido que deriva de lo que se llama el jura novit curia. ¿Qué es el jura novit curia? El jura novit curia es una regla bajo la cual el juez tiene la potestad de acomodar el título de imputación en una responsabilidad. Por ejemplo, si yo demando diciendo que es responsabilidad civil contractual y me equivoco y realmente es responsabilidad civil extracontractual, la jurisprudencia ya ha dicho claramente que el juez no puede negar las pretensiones diciendo, lo siento mucho, pero acá pues usted me pidió contractual y era extracontractual. Pero porque es una situación que responsabilidad es responsabilidad y él tiene la posibilidad de ajustar el título de responsabilidad. Diferente es
que yo pida daños materiales como daño emergente y lucro cesante, y el juez termine también concediendo perjuicios inmateriales como el daño moral cuando yo no lo he pedido. Ahí sí sería incongruente, pero cuando él simplemente ajusta el título de imputación, ahí no hay un problema ni de ultrapetita ni de extrapetita. Pero ojo, por eso les digo, toca analizar muy, pero muy bien cuál es el título de imputación que yo voy a presentar para de esa manera poder saber eh, cuáles son mis pretensiones en ese caso. Les repito, no es tanto matarnos la cabeza con la redacción de las pretensiones, porque para eso hay formatos, sino es matarnos la cabeza sabiendo que nada se nos vaya a quedar por fuera de lo pretendido. Y lógicamente hay que saberlas acumular, pero una cosa es las reglas de acumulación de pretensiones y otra es saber qué es lo que voy a pedir, porque si yo tengo claro lo que voy a pedir, ya miro el formalismo de cómo lo puedo acumular. Eso es diferente, pero no es lo mismo eh, que yo sepa acumular muy bien las pretensiones, pero se me queden pretensiones sin pedir. Ahí, llevados, absolutamente. Ahí no tenemos absolutamente nada que hacer. Ahí sí, empaque y vámonos. Le quedaron muy bien acumuladas las pretensiones, pero no pidió algo, nada que hacer. Miremos un momento lo que nos dice el Código General del Proceso en ese sentido, en cuanto a acumulación de pretensiones, como para recordarlo. Entonces, ¿qué nos dice el Código General del Proceso? Dice lo siguiente, dice, el demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre y cuando se den los siguientes requisitos. Que el juez sea competente para conocer de todas. O sea, yo no puedo estar pidiendo en un proceso laboral que me estén, perdón, que me concedan algo relacionado con un proceso que es del juez de familia. Tienen que ser procesos que se lleven bajo el mismo juez competente. Dos, que las pretensiones no se excluyan entre sí. O sea, yo no puedo iniciar un proceso donde mis pretensiones sean de proceso ejecutivo y subsidiariamente pida la resolución del contrato. Son totalmente opuestas las pretensiones. O yo busco que me cumplan o yo busco la resolución del contrato, pero no puedo pedir las dos cosas al mismo tiempo. Y que se puedan tramitar por un mismo procedimiento. Por esa razón tampoco puedo pedir la, eh, lo del ejecutivo por el proceso declarativo o verbal, o lo de un proceso liquidatorio acumulado a un proceso verbal, en ese caso. Sumado a esto, hay que tener en cuenta que una cosa es que las pretensiones se excluyan y otra cosa es que las pretensiones tengan finalidades accesorias o subsidiarias, en ese caso, que eso es totalmente diferente. Entonces, cuando se excluyen es que o es una cosa o es la otra y van por diferente procedimiento. Pero hay ocasiones en que varios fenómenos no son iguales, pero se pueden pedir de manera subsidiaria. Por ejemplo, yo podría pedir en una demanda principalmente que se declare la nulidad del contrato. Subsidiariamente podría pedir que si no se puede declarar la nulidad del contrato, se declare la resolución del contrato. Si no se puede la resolución del contrato, podría solicitar después que se declare o se dé lo que se llama, por ejemplo, la reducción del precio, dependiendo de lo que se dé el caso concreto. O les voy a poner un caso específico. La lesión enorme, como está regulada en Colombia, es una lesión enorme de carácter objetivo, que está guiada especialmente para compraventas de bienes inmuebles. Hay unos supuestos de lesión enorme diferentes, pero especialmente está regulada para bienes inmuebles. Entonces, bajo ese entendido, la lesión enorme tiene esto,
una regla especial y es que si no es un bien inmueble, pues no cabría la lesión enorme. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Ahí hay un gran vacío y es que cuando se trata de bienes muebles, podríamos pensar en inicio que la acción procedente no es la lesión enorme porque hay una exclusión objetiva, pero yo podría decir, uno, señor juez, pretensión uno, declárese la lesión enorme de la compraventa de este carro. Dos, como consecuencia de la lesión enorme, ordénese la rescisión del contrato. Tres, como consecuencia de eso, ordénese las prestaciones mutuas, etcétera. Y podría decir subsidiariamente, dos, en caso de que no sea procedente la acción, la declaración de la lesión enorme, declárese un enriquecimiento sin justa causa. Es decir, las pretensiones que son propias de la acción de enriquecimiento sin causa, de la acción que llaman acción in reverso, que en ese caso podría aplicarse en caso de bienes muebles. Entonces, si ustedes miran eso, el juez dice, bueno, pues la lesión enorme se la descarto porque no es un bien inmueble. Punto. Perdí el proceso. Pero como yo le estoy dando una alternativa adicional al juez, el juez me puede decir, pues ya descartamos esta, nos vamos por el otro lado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo la posibilidad de analizar qué es lo que quiero pedir, pero no solamente irme por una vía, sino yo puedo tener vías alternativas, plan A, plan B, plan C y demás. Y eso hace parte del análisis de lo que yo quiero pretender. ¿Listo? O sea, yo lo que quiero y la idea que les quiero transmitir especialmente es que esto no es una camisa de fuerza. Entonces ustedes pueden fácilmente ir mucho más allá, pero analizando exactamente qué es lo que yo busco con el proceso y bajo qué tipo de pretensiones lo puedo lograr. ¿Soy claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Perdón, yo les pido un favor, un segundo. Es que yo no sé, los considero. Si en Ibagué está haciendo mucho calor, no me imagino cómo debe estar en, en Honda, La Dorada y por allá. Entonces, realmente, un minuto voy por un vaso de agua, ¿listo? Que no traje agua y estoy acá que me muero de calor. Y el hacer. Pues realmente, un minuto ya vengo. Listo, profe. Bueno, señor.
Listo, seguimos. Por una vez les hago una pregunta que pareciera obvia, pero ¿está muy fuerte el calor allá o? Sí, profe, hizo bastante Sí, calor. profe, Ahora normal. estamos Imagínense, hoy a 40. sí, no, sí, me imagino, si allá está caliente, si acá está caliente, allá, yo llegué a dar 2 semestres clase A presencial y en el semestre B, especialmente, duro, dar la clase allá en los salones. Y eso que había como un medio aire ahí, pero duro, duro. Pero bueno, entonces, vean que son cosas que en la práctica, todo, más allá de un formalismo, parte de la base de un análisis. Esa es la conclusión prácticamente en ese tema. Y eso lo trasladamos al otro punto principal que quiero que también manejemos, que es lo que tiene que ver con las pruebas. Y es porque cuando usted va, volvamos a recapitular. Entonces yo digo, hay que demandar, ¿cierto? Entonces primero que tengo que pensar, es decir, ¿qué es lo que voy a demandar? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es el problema que realmente quiero trasladar allá? Entonces, ¿cuál es la vía judicial correspondiente? ¿O cuál es la vía que más me beneficia? Yo les decía la vez pasada que de pronto a veces yo puedo decir o una resolución o un ejecutivo o algo, dependiendo de lo que yo más me beneficie en tiempo. Por ejemplo, yo puedo iniciar un ejecutivo y veo que el ejecutivo no me sirve de mucho porque la persona no tiene con qué pagar, entonces de pronto me sirve más una resolución del contrato para que esta persona me devuelva un bien. Pueden ser muchos temas que yo analizo. Después de que yo tengo claro qué es lo que se quiere demandar, o sea, cuál es el problema que yo quiero trasladar al juez o a la justicia y qué es lo que yo quiero eh, esto pedir, cuál es la vía que voy a utilizar, pues entonces analizo qué es lo que le voy a pedir al juez en ese caso. Sin embargo, hay algo que me devuelve y es, venga, ¿y será que yo logro demostrarle al juez eso que yo le quiero poner de presente y que le quiero pedir? Porque puede que esté muy bien estructurado lo que yo le quiero pedir, lo que yo quiero plantear y todo, pero ahí sí, como dice un latinajo muy antiguo y que los jueces aplican mucho y es eso que llaman damici facti ego davoti jus. Entonces el juez le dice, dame los hechos y yo te daré el derecho. Y es prácticamente, dame las pruebas y yo le doy el derecho. Y es que ahí se aplica una regla en materia probatoria muy clara y es la regla de la carga de la prueba. Entonces la regla de la carga de la prueba que se utiliza, pese a que hay algunos que hablen de carga dinámica de la prueba y todas esas cosas, la regla básica del régimen probatorio que nosotros tenemos en Colombia es el de la carga estática de la prueba. Y esa regla de la carga estática de la prueba es una regla que gira en torno a que quién es el que tiene que probar, el que pide. Y normalmente, ¿quién es el que pide? ¿El que demanda o el que contesta? Demanda. El que demanda. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 164? Dice, el Código General de Proceso, toda decisión judicial se debe fundar en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho. Es decir, toda decisión debe estar basada en pruebas. Y el 167 me dice, la regla principal es, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. ¿Qué quiere decir eso? Que todo se tiene que probar, se tiene que demostrar y adicional a eso, el que tiene que demostrarlo es el que lo está pidiendo. Y entonces por eso ahí también es un argumento en los que yo
me baso en que a veces es más fácil contestar, porque puede que yo haga una mala contestación, pero si usted no logra demostrar nada, la carga de la prueba era suya, en ese caso, excepto algunos casos donde la carga se invierte a la otra parte. Entonces, en ese sentido, ahí es donde yo les digo, uy, todo me quedó muy bien planeado, pero yo cómo voy a demostrar y aprobar eso. Si no lo puedo demostrar y no lo puedo probar, mejor no haga nada. Eso es como, voy a poner otra vez un ejemplo tonto, y perdónenme que ponga esos ejemplos así tontos. Es como que yo digo, uy, voy a conquistar a X persona. Entonces voy a conquistar, no sé, voy a inventar un nombre. Voy a conquistar a Camila. Entonces, yo sé que a ella le gustan eh, la naturaleza, entonces la voy a invitar a un paseo, que sea un paseo de una excursión natural. En- entonces nos vamos a ir para el eje cafetero y la voy a llevar a X hotel. Y allá voy a tener ciertas atenciones con ella. Hago todo un plan en el cual la voy a dejar matada, pero no tengo la plata con que cubrir todo ese plan. Entonces, perdóname el ejemplo tan absurdo, pero por más que todo me quedó perfecto y bien estructurado, no tengo con qué ejecutarlo, ¿no? Entonces, es como cuando uno se pone a pensar en cómo quedaría bien organizado un evento y no tiene con qué hacer el evento. Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. Yo tengo muy bien planeado, presupuestado y estructurado lo que quiero, pero no tengo con qué ejecutarlo. Y la ejecución en ese caso se refiere a que no tengo con qué demostrarle al juez que es verdad en ese caso. Y eso pasa mucho en la práctica. Entonces, pasa mucho que a uno le llega a un cliente y el cliente le dice a uno, vea, la historia es esta. Lo que pasó fue absolutamente todo esto. Entonces uno dice, bueno, ahí está claro, acá iniciaríamos una acción judicial de este tipo, así, así, así. Yo les voy a poner un ejemplo muy concreto. El cliente viene y me dice, vea, lo que sucede es que José Ismael un día llegó un fin de semana y me dijo que si le prestaba una suma de dinero. Y yo cogí y le presté 100 millones de pesos. Y él no me los ha pagado. Entonces yo creo que ahí no hay ninguna duda. Ahí es claro que él es un deudor, yo soy un acreedor, que hay un contrato de mutuo, que él tiene la obligación de devolverme ese dinero y que eso se lleva por una acción ejecutiva. Yo creo que tengo claro eso. Pero para poder iniciar esa acción ejecutiva yo necesito un título ejecutivo. Entonces, si no hay título ejecutivo, inmediatamente yo no voy a lograr ganarme un proceso ejecutivo, va a ser totalmente infructuoso. ¿Qué tendría que iniciar? Un proceso declarativo, y ese proceso declarativo, allá debo demostrar que yo le presté esa suma de dinero a título oneroso con la finalidad de que él me la devolviera pagándome un interés. Y si yo no tengo cómo demostrar eso, porque eso sucedió a puerta cerrada, pues simplemente yo voy a perder sí o sí ese tipo de proceso. A no ser que yo logre un medio probatorio, que es el más complejo de lograr de pronto, o a veces puede ser muy fácil, que sería cuál medio de probatorio. ¿Mm? ¿Cuál medio probatorio sería? ¿Ninguno no se les ocurre? Un título valor. No, no, estoy diciendo que no tengo título o valor, no tengo nada. Interrogatorio. El interrogatorio, pero ¿qué es lo que se busca en el interrogatorio? Que se declare la deuda. Reconozca la obligación. Sí, pero ¿eso cómo se llama? La confesión.
La confesión. Sería la única. De resto, complicado. Entonces, si José Ismael me prestó 1.000.000 de pesos, pongamos un ejemplo más de pronto aterrizado. Íbamos un día viajando y yo le dije, venga, José Ismael, estoy mal de plata, presto 1.000.000 de pesos. Y José Ismael saca y me los da en la mano. Y no hay ningún testigo de nada, no hay un documento firmado. Entonces, posiblemente, si nos vamos a un proceso ejecutivo, no va a prosperar porque no hay título ejecutivo. Si nos vamos a un declarativo, posiblemente no va a prosperar porque no hay prueba de la obligación. La única forma de yo lograrlo sería a través de ¿qué? De una confesión. Se puede lograr dentro del declarativo o como interrogatorio de parte como prueba anticipada, pero es algo complejo, difícil de lograr. Entonces por eso les decía ahorita que además del análisis que debemos hacer y que vengo hablando, cuando yo voy a interponer una demanda, debo analizar claramente cómo voy a demostrar o aprobar lo que voy a pedir, porque yo no puedo pedir por pedir. El juez me va a negar lo que yo le pida y no se lo pruebe, no se lo logre demostrar. Entonces, en ese sentido, es un aspecto también muy importante. Muchas ocasiones uno recibe casos con mucho afán, con mucha prisa por querer tomar un caso y después se da cuenta que tomó un caso que no tiene ningún futuro, porque no tiene, eso pasa mucho en materia de responsabilidad civil extracontractual. Por ejemplo, yo trabajo mucho con responsabilidad médica defendiendo. Yo no suelo demandar, más que todo yo defiendo. Y la gente demanda diciendo hay responsabilidad médica. ¿Por qué? Porque Pedrito entró vivo y salió muerto. Punto. Entonces dice, hechos. Pedrito era una persona sana, pero Pedrito una vez le dio apendicitis. Pedrito fue al hospital y después de que le hicieron la cirugía, Pedrito se murió. Entonces es responsabilidad médica. Entonces, si vamos y miramos el aspecto de la carga de la prueba, entonces, si usted está diciendo que hay responsabilidad médica, tiene que demostrar la responsabilidad. O sea, tiene que demostrar la culpa. No le basta con demostrar solamente el daño, que es la muerte. Y si yo quiero, me puedo estar incluso quieto como demandado, y si usted no demuestra que yo incurrí en culpa, no hay responsabilidad. Pero la gente demanda así nada más, pide un lucro cesante, un daño emergente, sin tampoco demostrar qué es lo que existe. Entonces la gente va y dice, adicional a eso, Pedrito se ganaba 4 millones de pesos mensuales, entonces el lucro cesante es 4 por la expectativa de vida que es tanto. Y no hay prueba de por qué se ganaba esa suma de dinero, en dónde, no hay prueba de realmente la responsabilidad ni nada. ¿Qué tendría que hacer? Que ahí está la dificultad de esos procesos. Aportar las pruebas del perjuicio, aprobar las pruebas de que hay responsabilidad, un dictamen pericial, donde se demuestre efectivamente dónde está la falla, todo. Eso es una carga muy grande del demandante. Entonces, algo que se suma a todo lo que venimos hablando es que, aparte de yo pensar en todas esas cosas que ya dijimos, tengo que tener claro cómo las voy a demostrar. Si no lo logro demostrar, no pierda el tiempo, mejor dicho, porque el proceso lo va a perder. Muy bonita la historia y todo, pero nada que hacer en ese caso, ¿no? Eso, si no hay prueba fehaciente, no hay caso en ese evento. Entonces, en ese sentido, es bueno que recordemos sucintamente los medios probatorios, para que con eso también veamos qué medio probatorio yo puedo tener o no puedo encontrar y a llegar al proceso. Además, porque hay medios probatorios que son más complejos que otros o que puede que por el camino se me caigan, como por ejemplo los testigos. A veces los testigos al principio me ilusionan y después en el proceso no van al proceso a testiguar. Entonces ahí puede haber una gran falla en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son los medios probatorios principales?
Uno, vamos en el mismo orden del código, perdón. Declaración de parte y confesión. Yo creería que es uno de los que o es imposible lograrlo o es muy fácil lograrlo, la confesión. ¿Listo? ¿Por qué razón? La prueba, la declaración de parte es una prueba en la que yo pido que o el demandante o el demandado acuda al proceso a responder un interrogatorio que yo le voy a hacer. Y lógicamente la finalidad de esa declaración es que él acepte ciertas situaciones fácticas que yo le voy a preguntar. Y esas situaciones fácticas que él va a aceptar son situaciones que prácticamente me dan la razón a mí, en ese caso. Y partimos de la base de que la declaración de parte o la confesión tiene un respaldo de la Constitución y ese respaldo en qué consiste. ¿Alguno sabe? ¿Alguno sabe cuál es el respaldo? ¿O no? ¿Ninguno? No, señor. Ok. ¿Cuál es el respaldo constitucional en ese caso? Que la Constitución establece que nadie está obligado a declarar que. Artículo 33, ahí está. En su contra y contra su cónyuge. Exactamente, exacto. O sea que yo fácilmente puedo ir al juzgado y si me preguntan decirle no, o decir yo no voy a responder esa pregunta. ¿Por qué? Me amparo en el artículo 33 de la Constitución. Entonces allá José Ismael me puede mirar a los ojos y me dice, vea, niégueme que yo le presté ese 1.000.000 de pesos. Yo le puedo decir, no le voy a responder esa pregunta. ¿Por qué razón? Artículo 33 de la Constitución. Lo puedo hacer. No tengo ningún problema en ese sentido. Entonces es muy difícil, es casi que imposible lograr la confesión. O puede ser muy fácil si quien va a rendir la declaración me ayuda. ¿Y cómo me puede ayudar la persona que va a rendir la declaración? Uno, si confiesa. O dos, si no acude a la declaración, porque ahí tiene una consecuencia bastante fuerte la declaración de parte. Y es que los requisitos, perdón, la declaración de parte se puede presentar cuando qué, cuando quien la confesión se puede dar de manera ficta o presunta, cuando quien tiene que declarar no acude a la declaración. Y la sanción por no acudir a rendir la declaración en el proceso es que se le declare confeso, que se le declare que lo que dice la demanda es cierto, los hechos susceptibles de confesión. Entonces prácticamente si él no fue, lo siento, hay, hay prueba de confesión, siempre y cuando sea un hecho susceptible de confesión, en ese caso. Dos, que la persona no vaya y yo haya presentado interrogatorio de parte como en sobre cerrado antes de la práctica de la prueba y de esa manera también se declara confesa a esa persona de las preguntas que yo le haga en ese interrogatorio y que está en el sobre cerrado. Entonces es una prueba que es bastante interesante o bastante importante en ese sentido. ¿Qué recomendación hay respecto de la declaración de partes? Que yo he visto ese error mucho en la práctica y espero que ninguno de ustedes incurra en ese error, ojalá. Es un error que da una muy mala imagen de los abogados. Y es que yo no puedo pedir como declaración de parte la declaración de mi propia parte. Es decir, yo no puedo pedir
el interrogatorio de a quien yo estoy representando en el proceso. O sea, si yo soy el demandante, no puedo en la demanda pedir el interrogatorio de los demandantes. No es viable procesalmente. Y pues es algo que se lo van a negar a uno y está mal. Yo tengo que buscar es la declaración de mi contraparte porque lo que quiero provocar es la confesión. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Sí, listo, perfecto. Entonces es una prueba que es bastante importante en ese caso. Eh, Miremos acá la norma. Entonces la norma claramente nos señala cuál es la consecuencia de la inexistencia. Dice 204. La inasistencia del citado interrogatorio solo se puede justificar mediante pruebas sumarias. Ta, 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 ta. Perdón, 205 dice. La inasistencia al citado, la renuencia a responder y las respuestas evasivas hacen presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión. Bien, ahí está clara la consecuencia en ese caso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Listo. El juramento estimatorio también es muy importante. El juramento estimatorio es un medio de prueba que algunos critican que no se debe mirar como medio de prueba, pero tiene una, digamos que tiene un aire muy parecido al de la confesión. ¿En qué sentido? En la confesión presunta o ficta. Es decir, el juramento estimatorio en sí que es decir, razonadamente yo cuál es el perjuicio que me están causando y cuál es su tasación. Pero ¿cuándo se vuelve en un medio de prueba? Cuando nadie objeta o ataca ese juramento que yo hago. Entonces, en ese caso, si nadie lo ataca o nadie lo objeta, se tiene que el monto de los perjuicios que se declararon están demostrados. Es decir, si yo a alguien y hago el juramento estimatorio y el juramento estimatorio dice que los perjuicios equivalen el lucro cesante a 100 millones de pesos, y razonablemente lo establezco, y la contraparte no me dice nada, ni me objeta, ni me pone en discusión eso, en caso de que pierdan, eso van a ser los perjuicios sin necesidad de que yo tenga otro tipo de prueba de los perjuicios. Ya están los perjuicios demostrados o probados en ese caso. Entonces son pruebas que posiblemente son difíciles de que tengan una finalidad exitosa, pero si la tienen es por especialmente negligencia de las demás partes en ese caso. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí? Sí, señor. Sí, Listo, señor. vale. Perdón, yo les hago una pregunta. ¿Quieren que hagamos una pausa? Que ya son las 7:30, un momento. ¿Si les parece? Así sean 15 minutos. Sí, profe, hágale. Listo, entonces 15 minutos. Son las 7:30, entonces 7:45 seguimos. Listo. Listo, profe, gracias.
Listo, seguimos. Bueno, entonces íbamos hablando de juramento estimatorio, ¿no? Entonces, sigamos con los otros medios de prueba. O sea, la idea no es como se dice, volver a estudiar cada medio de prueba, porque pues se supone que eso, cada medio de prueba nos podemos demorar una clase entera con cada uno de ellos, sino ver su utilidad práctica y mirar especialmente esto en la práctica, en el análisis que yo hago inicial, cuál medio de prueba me va a servir para demostrar lo que quiero demostrar en esos casos. Declaración de terceros. La declaración de terceros es otro medio de prueba que creo que es uno de los medios de pruebas más utilizados en la práctica. La mayoría de demandas, excepto de cuando se tratan pleitos estrictamente basados en situaciones de derecho, suelen tener como prueba la solicitud de declaraciones testimoniales o declaraciones de terceros. Por ejemplo, las acciones de nulidad de restablecimiento del derecho son acciones en donde uno fácilmente ve que no piden declaraciones de derecho, declaraciones de tercero, porque no ven como una importancia práctica en ellas. Pero en la mayoría de procesos los testimonios son de mucho valor. Sin embargo, pues también hay que hacer un análisis claro de la calidad de testigos que uno llega en un proceso. Porque, por ejemplo, uno a veces tiene casos donde a uno le hablan de que hay testigos y los testigos son malos testigos. Y pueden ser malos testigos no solamente porque ellos no hayan presenciado nada. Recordemos que el testigo tiene que ser alguien que haya presenciado de manera directa, no ser un testigo de vida, que con alguno de sus sentidos haya percibido lo sucedido. Y en ese sentido, hay testigos que no sirven, hay testigos que son, no digamos que falsos testigos, pero testigos que son solamente testigos de oídas, y hay testigos que sí pudieron haber presenciado todo, pero no son buenos en cuanto a su declaración, no son buenos declarando. Y esos testigos puede que también sean testigos malos, más aún cuando se trata de casos en los que el testigo puede afirmar situaciones que pueden ser tanto a favor como en contra de alguna de las partes. Entonces, en ese caso, la prueba testimonial es una prueba que vale la pena aportarla si va a aportar algo sustancial al proceso, y siempre toca evidenciar qué es lo que yo voy a demostrar con ese tipo de prueba en ese caso. Una apreciación también similar a la que hice hace un momento, y lo he visto en muchos procesos, y es que tampoco se pueden pedir como testimonios o como declaración de terceros las declaraciones de quienes, acorde con lo que veníamos hablando. ¿De quién yo no puedo pedir la declaración? ¿No la puede pedir? ¿De quién, perdón? Profe, no es aconsejable la del mismo demandante, ¿no? Okay. No es que no sea aconsejable, es que es improcedente en ese caso, pero uno lo ve a diario. Entonces, demandan y piden tanto la declaración de los demandantes como la de los demandados como si fueran testigos. Esa prueba es completamente improcedente en ese caso. Entonces, eso no se puede pedir de esa manera. Me toca evidenciar en algunos eventos la idoneidad
de los testigos, porque pues yo no puedo tener un testigo afirmando situaciones frente a las cuales no es idóneo, porque no tienen conocimiento especializado, y yo tampoco puedo, o no es que no pueda, no es prudente llenarnos que no pueden demostrar su imparcialidad porque tienen un compromiso de carácter familiar o de parentesco o una cercanía con las partes. Entonces, en ese sentido, eso también puede resultar inadecuado. Entonces, vean que ya vamos en un punto en el que yo voy a demandar todo el tema de qué voy a demandar, cómo lo voy a demandar, qué voy a pedir y eso, y cómo voy a aprobarlo. Entonces empiezo a analizar, ¿será que el interrogatorio me puede servir? ¿Qué voy a pedir en el interrogatorio? ¿Será que el juramento estimatorio me sirve? ¿Será que los testigos los tengo para llegarlos al proceso? Y voy mirando los medios de prueba en ese sentido. Recordemos qué otro medio de prueba puedo llegar o puedo solicitar, y es la prueba pericial. Entonces, en el caso de la prueba pericial es una prueba que hay que tener mucho cuidado con ella. ¿Por qué razón? Primero, es una prueba que es costosa, no es una prueba económica. Los abogados estaban acostumbrados de manera anterior, cuando estaba el Código de Procedimiento Civil, a pedirle a los jueces que oficiaran a ciertas entidades para que las entidades practicaran dictámenes periciales. Hoy en día eso ya no se hace, sino que yo tengo que aportar el dictamen pericial en la oportunidad probatoria correspondiente. Entonces yo tengo que aportar el dictamen ¿con qué? Con la demanda, si estamos hablando en este caso del demandante. Al aportar esa prueba pericial, yo allego la prueba pericial, pero hay que tener cuidado porque no solamente se trata de llegar la prueba pericial, sino se trata de garantizar la sustentación de la prueba pericial en audiencia. Entonces puede también pasar en algunos casos que yo allegue una prueba pericial y por allá en 2 años después, cuando se dé la audiencia de pruebas, el perito no me sustente la prueba. Entonces vean que hay que hacer un análisis también hacia futuro. Ese mismo análisis tú que hacerlo con los testigos. A mí me ha pasado, testigos que en 2 años ya no están en el país, ya no están en la ciudad, no pueden, etcétera. Entonces hay que tener es un riesgo, pero pues entre mayor claridad tengan tanto los testigos como los peritos del deber de ir a declarar, mejor en ese caso. Y en las pruebas periciales, ahí sí que está aún más marcada la idoneidad, porque hay muchas pruebas periciales que se caen por falta de idoneidad. Entonces, en ese sentido, hay algunos, hay algunos peritos que terminan rindiendo dictámenes periciales para los cuales no tienen ningún tipo de idoneidad. Entonces, es una prueba que realmente está perdida. Y entre más complejo sea la situación, más idoneidad requiere el dictamen, el perito, y posiblemente más costoso es el dictamen pericial. Entonces, es una prueba que la verdad no es tan fácil y no es económica. Es una prueba que puede resultar bastante onerosa, pero en algunos casos sí o sí toca. Por ejemplo, yo actualmente recibí unos procesos de una imposición de una servidumbre de torres de energía. En ese tipo de proceso, la discusión principal o la discusión gira en torno no a la procedencia de la servidumbre, porque en esos casos eso ya no se discute, sino al monto de la indemnización. Y pues nos toca aportar un dictamen pericial en donde se haga el avalúo de los perjuicios causados por la instalación de las torres de energía. Si entramos a mirar ese punto, realmente es un punto en el cual yo tengo que mirar que el testigo sea un testigo, perdón, el perito sea un perito idóneo. Entonces yo no pudiera colocar, por ejemplo, me toca analizarlo muy bien.
Yo no puedo ir a poner un técnico cualquiera o un topógrafo simplemente indicándome el por qué se puede ver afectado un terreno, etcétera. Si de pronto, ejemplo, el terreno tiene cultivos de arroz y otro tipo de cultivos que toca analizar en detalle. Entonces, en ese caso, pueden haber muchas situaciones que me implican conseguir un perito mucho más idóneo. Y ahí hay un riesgo porque podríamos decir que yo tengo solamente una oportunidad para llegar a un dictamen pericial e irme con ese perito. Y si realmente con el perito que yo me la juego en el proceso no resulta ser el idóneo o el que me dé como el plus que quiero para demostrar eso, pues yo no puedo aparecer con un dictamen pericial mucho más adelante en el proceso. Entonces, en ese sentido, la prueba pericial, eh, también hay que tener mucho cuidado con este tipo de pruebas, especialmente con la idoneidad del perito y los puntos que se quieren demostrar en ese caso. Adicional a este tipo de pruebas está la inspección judicial, que es una prueba que, por ejemplo, tiene un carácter muy importante en ciertos procesos donde así no se pida, es obligatoria. Por ejemplo, como en la declaración de pertenencia, en ese proceso la inspección judicial así no se pida, es obligatoria. Entonces yo también tengo que analizar si siendo obligatoria esta prueba para el juez me puede perjudicar o no, porque yo podría simplemente no pedir la prueba si no me interesa, pero si en el proceso va a ser obligatoria y me perjudica, pues yo ya parto de la base de que me puede afectar. La inspección judicial es una prueba que implica que el juez vaya a analizar de manera directa un lugar, una persona o unos documentos, a inspeccionarlos, pero es una prueba muy interesante porque es una prueba que en la práctica puede ir acompañada de testimonios, y es que el juez, en su corroboración del lugar de una persona, de unos documentos, puede de una vez solicitar la declaración de algunos terceros que encuentren en sus lugares. Por ejemplo, en una declaración de pertenencia, el juez va al lugar, al terreno, hace un recorrido, mira y él corrobora si efectivamente el demandante está haciendo actos de poseedor, de señor y dueño. Si él no los está realizando, pues el juez lo va a evidenciar. Y si el juez tiene dudas, él va y pide testimonios de los vecinos, que los vecinos le digan si quién es el dueño de ese predio, que hace cuántos años ven a esa persona ahí, etcétera. Es la dinámica de ese tipo de prueba en ese caso. La otra prueba, que también es importante, es la de los documentos. Bueno, los indicios, hay una discusión si los indicios es una prueba o no es una prueba. Realmente para mí no es una prueba, sino que yo puedo constituir indicios con otros medios probatorios. Es decir, los indicios son como hechos que para el juez le hacen inferir ciertas situaciones, pero realmente esos hechos que llevan a esa inferencia yo tengo que demostrarlos o probarlos. Por ejemplo, si estamos hablando de una acción de simulación, la simulación se dice que normalmente se debe probar con indicios, pero los indicios yo tengo que probarlos en sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los indicios en una simulación? Que la persona le vendió al familiar, que la persona que compró no tenía con qué pagar, que adicional a eso el que vendió sigue siendo el poseedor del bien. Entonces son situaciones que le hacen inferir al juez que realmente ahí se está aparentando una venta y que la venta nunca existió. Sin embargo, pues yo tengo que, por otros medios probatorios, demostrar eso, que la persona no tenía con qué pagar. Con una prueba documental tengo que demostrar posiblemente el parentesco. Con una prueba testimonial posiblemente tengo que demostrar quién ejerce la posesión del bien, etcétera. Entonces, en sí,
los indicios, es más como un mecanismo de deducir para el juez una verdad a través de otros medios probatorios. Y los documentos son un medio probatorio que creo que es uno de los que más se dan en los procesos, creería que en casi todos, y pues simplemente ahí hay que tener en cuenta que un documento en sentido abstracto, en sentido general, no es simplemente un papel, sino que pueden ser cualquier cantidad de documentos hoy en día, como por ejemplo un correo electrónico, un mensaje de voz, un mensaje de datos, una grabación, un video. Todos estos son documentos que también pueden ser aportados al proceso y tienen todo el valor probatorio correspondiente. ¿Qué situaciones importantes se deben de tener en cuenta? No solamente el tema de que si es documento público, privado, que si se presume su autenticidad, etcétera. No solamente eso, sino especialmente que el documento o del documento se pueda desprender su autenticidad. Eso hoy en día es bastante discutido. ¿Por qué razón? Por la virtualidad. Entonces recuerden que nosotros yo creo que tradicionalmente tenemos una idiosincrasia basada en la importancia del contacto físico con las cosas. Y en ese sentido, pues imagínense nada más un proceso donde usted podía ir y a través del tacto tocar un cheque, mirarlo, revisarlo en un proceso ejecutivo, a que hoy usted lo haga a través de un cheque escaneado en un documento, a través de un documento escaneado, ¿no? ¿Creen o sea, creo que hay un tema de idiosincrasia en nosotros que nos hace difícil poder validar eso? Porque si yo tengo el documento ahí firmado, todo, es muy diferente a que yo vaya y mire simplemente un PDF donde hay algo que está escaneado. Incluso registros, autenticaciones y otro tipo de documentos que a través de la virtualidad pues me hacen mucho más complejo el tema. Yo les pongo un ejemplo mío, real. Yo inicié una acción, no un proceso civil, sino una acción de reparación directa, y hubo dos documentos que si yo hubiera iniciado la demanda antes de la pandemia en presencialidad, me hubiera tocado aportarlos en copia. ¿Por qué razón? Porque no tenía los auténticos acá. Pero, ¿y por qué razón? Porque me habían dado los auténticos y los dos documentos auténticos se me perdieron, que eran dos registros autenticados. Sin embargo, yo tenía copia. La copia no tiene el mismo valor, pero como la demanda en la pandemia se presenta de manera virtual y de forma escaneada, pues al escanear las copias no está la diferencia en ese sentido. Entonces vean que ahí puede haber una situación que aparentemente parece como si uno hubiera hecho algo malo, pero no, sino que hay más dificultad de validar la autenticidad de los documentos a través de la virtualidad que a través del documento físico. ¿Me hago entender? Ahí en ese caso. ¿Sí o no? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, dicho lo anterior, vuelvo y hago como quien dice, la recapitulación de lo que veníamos mencionando. Yo ya recibí el problema, yo ya analicé qué es lo que queremos, qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que se quiere solucionar, analizo
la vía judicial por la cual me quiero ir, analizo qué es lo que debo pedirle al juez y le necesito pedir al juez, que no se me quede nada por fuera, y analizo especialmente cómo voy a demostrar todo lo que le estoy diciendo al juez en ese caso. Ya establecido absolutamente todo eso, pues ahí sí ya me voy a lo que es la redacción de la demanda. Y ahí en ese caso, pues de manera práctica, la redacción de la demanda es una redacción que se hace con formatos. O sea, ahí es donde yo digo que no hay tanto problema y que todo puede ser, incluso el mejor formato puede ser la misma ley. Entonces ahí la ley, el Código General de Proceso, artículo 82, me dice los requisitos de la demanda y yo me voy guiando por ellos. Si yo veo muchos formatos diferentes, recomendación, cojo como guía lo que dice el artículo 82 de manera general y, y los que apliquen de manera específica, y después de eso, eh, esto voy redactando. Lo importante es que se cumplan esos requisitos. No hay una norma que diga cómo se debe escribir una demanda, sino hay una norma que dice qué ítems debe tener una demanda. Ahí yo recuerdo un profesor que decía algo que también suena muy tonto, y decía: a usted le están diciendo que tiene que venir vestido de gala, pero a usted en ningún momento le dicen que venir de gala es venir de color X color, de X saco, X pantalón, etcétera, no. Entonces usted puede ir vestido de gala de muchas formas. Entonces usted puede ir vestido, ejemplo, de color azul, de color negro, las mujeres de un vestido largo, un vestido corto, lo que sea, encajan ahí. En cambio, en el caso y en el caso de la presentación de demanda, el artículo 82 me da los requisitos, y al darme los requisitos simplemente yo me muevo dentro de ellos. ¿Qué debo mirar? La norma general, que es el artículo 82, y la norma específica, que es dependiendo del caso concreto al que nos estemos refiriendo. Si es, eh, dependiendo del caso concreto, pues los requisitos pueden ser diferentes. Pongamos un ejemplo. Entonces, en este caso, miremos el artículo 82. Dice: designación del juez, nombre, lo que se pretende, los hechos, la petición, el juramento. Ahí está el checklist, lo que debe reunir en ese caso. Ahí está, ahí está clarito. Si nos vamos, por ejemplo, a los procesos declarativos, al mirar los procesos declarativos especiales, ahí tienen unos requisitos específicos dependiendo del tema que se vaya a manejar. Entonces, acá vamos, por ejemplo, artículos 374 y siguientes. Entonces, resolución de compraventa. Voy y miro si el 374 tiene algo en especial. 375. Entonces, si el 375 me dice algo adicional, lo agrego en la redacción. 376, servidumbres, también. Y ahí voy mirando en detalle. ¿Por qué les digo yo que la mejor minuta que pueden encontrar es la norma? Porque a veces uno entra y busca minutas, y las minutas que uno encuentra no cumplen con todo lo que dice la norma. Entonces uno repite o reitera el error. Entonces yo fácilmente, por ejemplo, acá puedo colocar minuta, demanda, simulación. Y me van a salir, vea, una de Belet. La base de datos de Belet es una base de datos súper buena. Yo no sé si ustedes tienen acceso a ellos por medio de Coreducación. Las de UNEDerecho son buenas, mire, la de Legis y demás, y ahí encuentran la minuta. Pero yo debo mirar que en esta minuta se cumplan con los requisitos que establecen las normas relacionadas con eso. Tampoco puedo creerle ciegamente a la minuta porque puedo ahorrar.
Yo he tenido casos donde voy y busco minutas y pese a que busco la minuta, encuentro que la minuta no cumple con algunos requisitos que establece la norma respecto de lo que se va a hacer. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Y ya realizada la minuta y ya redactada la demanda, pues hay que tener cuidado con todo lo que tiene que ser la presentación de la demanda. Y con eso, pues, quiero cerrar el día de hoy la clase y es con cómo se debe presentar la demanda en lo que respecta a, a la presentación en un estrado judicial. Antes de la pandemia, ¿uno qué hacía? Normalmente, si estaba en una ciudad grande, uno iba a la oficina de reparto y en la oficina de reparto radicaba la demanda colocándole una carátula, no sé si alguno lo llegó a hacer. Entonces uno llevaba la demanda con su carátula, foliado, con unas copias, entonces uno llevaba una copia para el juzgado, una copia para los traslados y demás. Hoy en día, pues todo se hace a través de correo electrónico. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante que ustedes tengan en cuenta el decreto 806 del 2020, que es el que introduce la virtualidad al proceso en Colombia. Y acá va descrito todo lo que tiene que ver con las demandas, las notificaciones, las contestaciones de demanda y la parte virtual del proceso. Entonces, por ejemplo, acá está todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información. Entonces, acá establece cómo se presenta la demanda, que cuando se presenta la demanda, a quién hay que comunicársela, a quién hay que copiarle el correo y el manejo de los expedientes, los poderes y demás. Por ejemplo, el artículo 6 que dice, la demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, perdón, este artículo también toca agregarlo al checklist del artículo 82. Entonces debe indicar cuál debe ser el correo electrónico de las partes, de sus representantes y de los testigos y peritos. Yo he visto demandas que devuelven por no cumplirse con eso. So pena de ser inadmitida. De igual forma, los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda. La demanda se presentará en forma de mensaje de datos, o sea, a través de correo electrónico, a las direcciones que indica el Consejo Superior de la Judicatura para efectos de reparto. En la página del Consejo Superior de la Judicatura aparece el, los correos electrónicos donde se deben radicar. Y el correo toca, cuando uno envía el correo para presentar la demanda, toca copiárselo de una vez a los demandados, en ese caso. Entonces acá les muestro un ejemplo. Acá ya les muestro acá un momento. Presentaciones de demanda acá. Mm, pero ya les muestro acá. Acá creo que vi una. No, perdón. Ta, 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 ta. Demanda. Por ejemplo,
Esta es una demanda en el contencioso. Entonces acá se presenta y mira, acá va. ¿A quién se envió? ¿De quién? De tal correo para demandas contenciosas administrativas, el correo que en este caso me tocaba, y copiado de una vez a los demandados. Y ahí dice, cordial saludo, demanda de tal persona contra tal persona, apoderado, cordialmente, y viene adjuntada la demanda con sus anexos, en ese caso. Así se presenta y radica una demanda hoy en día. Y listo. No sé si eso sea para ustedes más complicado que hacerlo de manera física a través de un expediente físico, o sea más fácil así de manera virtual, pero eso es lo que se hace hoy en día con el decreto 806. ¿Estamos ahí claros? Sí, profe. ¿Sí? Sí, señor. Listo, vale, perfecto. Bueno, pues vean, yo ahí acabado el tema de lo que tiene que ver con la presentación de la demanda y los aspectos relacionados con la demanda, ya seguiría con lo que tiene que ver con la contestación. Pero yo quiero abordar la contestación después de que ya hayamos hablado, hecho el taller de redacción de demandas. Entonces yo creo que podemos dejar hoy por acá, en este caso, y lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo les voy a mandar los temas para que ustedes redacten la demanda para la próxima clase. Y la próxima clase, pues, revisamos esas demandas, así como hicimos con lo de los contratos, corregir cositas, todo, y calificamos. Y ya luego haríamos la clase relacionada con las contestaciones de demanda, haríamos el taller también de contestaciones, o, no mentiras, me provoca hacerlo diferente, porque creo que tenemos clase la próxima semana y luego viene la semana de receso. Entonces me provoca más bien que les voy a mandar los temas de la demanda y de la contestación, pero no para dentro de 8 días, sino para después de la semana de receso. Y con eso, más bien dentro de 8 días, vemos la contestación de demanda y hacemos un solo taller donde juntemos demandas y contestaciones. Y les voy a mandar los videos que deben ir mirando respecto de las audiencias, para que esas audiencias las miren después de la próxima clase, que son las audiencias con las cuales vamos a hacer luego las actividades de manejo de audiencias. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Vale, perfecto. Listo, entonces dejamos ahí, les agradezco mucho. Listo, profe, que tenga buena noche, gracias.